Gracias por habernos acompañado en la edición de este día de Cotzijón. Y para cerrar el programa, nos gustaría por supuesto, conocer por qué es importante que se desarrollen investigaciones en ciencias sociales para la sociedad en general guatemalteca. Bueno, yo creo que el conocimiento de la realidad social guatemalteca es un componente fundamental en términos de la posibilidad que la sociedad misma pueda plantearse su situación, su cómo está, y a partir de ahí cómo y por dónde orientar sus pasos en términos de futuro, ¿no? Yo creo que en ese sentido la investigación en ciencias sociales a lo que contribuye de manera bastante profunda es a, digamos, desmenuzar las complejidades de la manera como la sociedad está estructurada, está organizada, pero también cómo esa manera como la sociedad estructurada se ha ido conformando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso creo yo que es un valor muy importante que tiene la investigación en ciencias sociales, o sea, develar las complejidades de la realidad social para poder entender y para, digamos, haciendo ese ejercicio de develamiento de la realidad social, poder identificar lo que podríamos llamar los nudos problemáticos que se hace importante, podríamos decir, identificar en términos de acciones para poder superar esas situaciones y esos problemas que la sociedad enfrenta, ¿no? Yo agregaría que, digamos, en el caso de Guatemala, las ciencias sociales todavía continúan siendo consideradas como un campo menor en términos de la investigación, ¿no? Es decir, creo yo, sin temor a equivocarme, de que persiste una perspectiva bastante interiorizada en la sociedad de que las ciencias sociales no son importantes, ¿no? Es decir, que en este país lo que interesa es avanzar en términos de los desarrollos, podríamos decir, puramente materiales, técnicos, pero no en el conocimiento de la ciencia social. Y yo creo que en ese sentido sí es importante, digamos, promover la idea de que si no conocemos la realidad social guatemalteca, vamos a nos corremos el riesgo de estar repitiendo los mismos errores y de incluso como esos carros que se meten a la orilla del mar a correr y que de repente la arena los atrapa y que no logran salir, ¿no? Y yo creo que en ese sentido un poco si Guatemala no aprende de sus experiencias previas en términos de cómo esta sociedad ha sido construida, pues yo creo que tendremos un poco de dificultades para salir adelante. Y en ese sentido las ciencias sociales pueden y de hecho contribuyen a que eso sea posible, ¿no? Juan Pablo, ¿por qué es importante fomentar el pensamiento crítico, especialmente en una sociedad como la guatemalteca? Yo diría que el pensamiento crítico, digamos, hay que plantearlo como un pensamiento de oposición. Me explico en este sentido. Si pensamos cuál ha sido el pensamiento que ha predominado en una sociedad como la guatemalteca, evidentemente podemos decir que ha sido un pensamiento que ha producido y ha sido efectivo para mantener a las grandes mayorías de la población un estado, si no de muerte física, sí de una sobrevivencia permanente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que el pensamiento crítico trabaja en oposición frente a ese pensamiento que es dominante. Y en oposición en el sentido de que su finalidad, entonces, es con construir, ser parte de producir una vida social que vaya más allá de la sobrevivencia y de la muerte, que vaya más allá de esa lógica que es la que ha articulado la vida para la grandes mayoría de la población, y en ese sentido creemos que el pensamiento crítico también apuesta a una racionalidad de vida, decimos nosotros, y no de muerte. Ahí radica, digamos, la importancia del pensamiento crítico. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, y tal vez otra manera de resumir esto es decir que aquello que nos parece natural, tal vez tendríamos que revisarlo porque tal vez no es tan natural, ¿verdad? El pensamiento feminista ha demostrado que no es tan natural que las mujeres sean las que sirven a los hombres. Eso no es natural, pero está naturalizado en la sociedad, ¿verdad? No es natural
que se piense que la población indígena es inferior. Eso no es natural, pero está naturalizado. Así es, nos dicen, ¿verdad? Así ha sido siempre. Pero preguntémonos sobre eso que parece natural y nos vamos a dar cuenta que son construcciones sociales y que podría ser diferente. No tiene por qué ser así. Lo que parece natural, lo que nos parece lo más familiar, tenemos que cuestionarlo, porque no es natural, no es familiar. Hay formas de entrarle a esto y yo creo que ahí está el horizonte de la emancipación y de la verdadera libertad, ¿verdad? Yo creo que así podríamos quizás resumir nuestras inquietudes, que también están contenidas en muchas publicaciones que tenemos. Todo lo que nosotros investigamos lo publicamos. Entonces hay posibilidades de debatir, no son nunca la última palabra. Nuestras investigaciones, nuestras publicaciones contienen a veces conclusiones que son nuevas preguntas. No terminan con conclusiones definitivas. Muchísimas veces terminamos con nuevas preguntas e intentamos con eso fomentar una cultura de debate, sabiendo que hay mucho por construir y que eso que parece familiar y natural no lo es. Estas publicaciones son impresas y también hay versiones electrónicas donde cualquiera puede descargarlas. Por el momento son impresas, pero estamos en el proceso tecnológico de convertirlas también en la posibilidad de poderlas descargar y de tenerlas en línea, pero todavía no podemos ofrecerlas en ese formato. Claro. Han pasado 20 años desde el asesinato de Mirna. ¿Cuál es el panorama dentro de la sociedad guatemalteca ante este hecho y el sistema de justicia? ¿Cómo lo veo? Y también, por supuesto, desde el lado de ustedes como institución. Esa pregunta a mí me hace tener sentimientos, la verdad, muy encontrados. 20 años después del asesinato de Mirna, seguimos hablando de los temas de impunidad. Y a veces pienso que incluso más graves que en aquel momento del asesinato de Mirna. Y también seguimos viendo que se acude al asesinato para resolver problemas, ¿verdad? Entonces, a veces hay razones para ver un poco el futuro negro. Pero también en estos 20 años comenzamos a ver ahora, tal vez en los últimos 3 o 4 años, un interesante renacer del espíritu investigativo en jóvenes investigadores, que sí son capaces de un pensamiento crítico, que tienen una mente abierta a las novedades y que en nuestra experiencia parecieran estar muy dispuestos a intentar cosas que no se han intentado. Y esto lo hemos visto tanto en la capital como en el interior del país. Y para mí eso es esperanzador, ¿verdad? Entonces tenemos como las dos cosas y por eso hablamos nosotros de sentimientos encontrados. Yo creo que el modelo, digámoslo así, que representa Mirna de hacer investigación en ciencia social, comienza a tener, digámoslo así, un segundo aire en Guatemala, ¿verdad? Y yo tendría la esperanza de que eso va a fructificar. Muchísimas gracias. De verdad que a ustedes que nos ven en casa, le agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Estuvieron con nosotros Juan Pablo Gómez, Clara Arenas y Gustavo Palma, miembros de Avanzo, y el tema de hoy, por supuesto, fue acerca de los problemas sociales y las investigaciones que en su momento dejó Mirna Mac y las actividades que impulsan a través de su organización. A ustedes les invitamos a que nos sintonicen en una edición más de su programa Cotzijón a través de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Les esperamos. Hasta la próxima.